Miren este corto vídeo a continuación y espérense que vamos a analizar un poquito sus argumentos a la luz de la palabra del Señor. Pastora lesbiana que está con nosotros de la iglesia Cristo para Todos, Nixie Ramos, y con ella Ana Julia Rosario Feirez de esta iglesia. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todo aquí en general. Para Dios le bendice. Muchas gracias. Para el que piense que es irreconciliable ser pastor y ser abiertamente gay, ¿qué usted le dice? Bendito, esa es lamentablemente lo que muchas personas han querido hacernos creer. Pero Dios es un Dios de amor. Y nosotros también estamos incluidos en ese plan de salvación cuando Él mencionó que iba a la cruz del Calvario a morir por sus hijos, a reconciliar el mundo con la humanidad. Por eso nosotros estamos incluidos en ese Juan 3:16. Nosotros estamos incluidos en esa gran comisión de ir por el mundo a predicar el evangelio, digo, a toda criatura. Ahí no hay exclusión. ¿Y usted es miembro de la iglesia de la pastora? Eso es correcto. ¿Dónde es la iglesia? En Levitown. El Levitown. Y hasta yo puedo ir. Bienvenido. Claro, todo el mundo es aceptado para adorar a Dios. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, nosotros realmente abrimos las puertas de nuestra iglesia para todo aquel que quiera visitarnos y que quiera ir a buscar un encuentro. Por eso es una iglesia de puertas abiertas. ¿Y usted cómo llegó allí? A través de las redes sociales. Yo tengo una relación con mi compañera de 19 años y sentía que algo faltaba en mi hogar. Y definitivamente lo que faltaba en mi hogar era poder congregarme. Nosotros, nuestro hogar estaba puesto en las manos de Dios desde el principio. Pero necesitamos congregarnos y un buen día nos dimos a la tarea de buscar en las redes. Sabía que había una iglesia donde lesbianas pudieran ir. Ya yo sabía que había iglesias, hace muchos años atrás había visitado otra, pero quería buscar dónde congregarme nuevamente porque sentía que eso era lo que faltaba en mi vida. Y llegamos allí y después de eso no nos hemos sentado ni una sola vez. Sí, yo estoy con una persona hace 14 años, con una relación de mucho amor, de mucho compromiso, de mucha fidelidad y de mucho respeto. Mi pareja se llama Ana, y es una de las personas importantes en mi vida y en mi vida ministerial porque su trabajo es hermoso dentro de la Y el que esté viendo este programa diga, ay, si lo que van a esa iglesia todos son gays. Bueno, no todos son gays y lesbianas, realmente también van heterosexuales, van niños y niñas, así que... Y el que diga, Dios no deja entrar al reino de los cielos al que se acuesta con gente de su mismo sexo. Qué triste, qué equivocado. Hay gente que piensa así. Claro, Por eso yo pregunto. claro. Sí, lamentablemente hay mucha gente que la realidad es que ha malinterpretado las escrituras. Hay mucha gente que ha puesto realmente una interpretación de odio, de exclusión, y ha puesto una interpretación que la realidad no es lo que la palabra ha querido siempre establecer. Dios no habló en aquel momento. Mire, cuando Jesucristo estaba caminando por el mundo, realmente fue precisamente a los marginados, fue precisamente a los que la gente excluía. Como ven, esta mujer se presenta como pastora de una iglesia evangélica y al mismo tiempo como mujer lesbiana. Y afirma de una manera contundente y con un miembro de su iglesia al lado que las personas que consideramos que la homosexualidad es pecado y condenada en las Escrituras por el Señor, estamos equivocados en nuestras interpretaciones. Pero mira los argumentos que da. No da ningún argumento bíblico y sólido sobre que la homosexualidad no es pecado. Siempre juegan con las mismas frases y argumentos normalmente. A falta de evidencias bíblicas, tienen que torcer textos bíblicos para justificar sus posiciones, posturas y creencias. Por un lado, dice que ellos también están incluidos en Juan 3:16 y en el hecho de que Dios envió a Jesús a salvar a los pecadores. Y sí, Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores, a salvar a aquellos que se arrepientan de sus pecados y que crean en Jesucristo como Señor y Salvador, a salvar a aquellos que creerán el mensaje del Evangelio y también nacerán de nuevo y tendrán un nuevo corazón y ya no serán esclavos de su pecado, sino que ahora vivirán para la gloria de Dios y ya no practicarán el pecado porque el pecado, el que lo practica, dice la palabra a través del apóstol Juan que es del diablo, sino que ahora vivirán creciendo en santidad. Sí, podrán caer, pero ellos estarán creciendo progresivamente en santidad. Sí, podrán tropezar, pero no será una práctica en sus vidas. El mentiroso ya no vivirá mintiendo. No significa que alguna vez no diga una mentira, pero se arrepentirá profundamente y buscará rápido al Señor, que por el Espíritu Santo que mora en él lo seguirá santificando a la imagen de Cristo. Pero no será el mismo mentiroso de antes. No practicará la mentira, como el ladrón no practicará el robar, como el adúltero no practicará el adulterio y como el homosexual no practicará el homosexualismo, que es pecado a la luz de la palabra del Señor. Además de eso, usa el argumento de que Jesús iba con los marginados. Jesús se acercaba, predicaba y compartía con los marginados, con los que la sociedad, incluso la sociedad religiosa, los escribas y fariseos del momento, no se acercaban a ellos.
Totalmente cierto. Vemos a Jesús cerca de prostitutas, vemos a Jesús cerca de mujeres de mala vida, vemos a Jesús cerca de leprosos a los que tampoco se acercaban los fariseos y escribas, vemos a Jesús cerca de pecadores. Pero eso no significa que Jesús comparte su pecado, eso no significa que Jesús acepta su pecado, eso no significa que Jesús está de acuerdo con su pecado. Que Jesús se acercara a ellos era con el único objetivo de rescatar a esos pecadores, salvar a esos pecadores, arrancarlos de su esclavitud al pecado y acercarlos al Padre. Nosotros vemos aquella ocasión en la que iban a tirar esa piedra, aquella mujer que había sido capturada en adulterio, vista en adulterio, y antes de apedrearla, el Señor Jesús aparece y las personas no apedrean a esa mujer, pero Jesús no le dice simplemente, mira, ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Jesús sí que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero no está diciendo, bueno, como todos somos pecadores, al final sigamos pecando y esto da igual. No. Jesús, que estaba llevando a los escribas y fariseos hipócritas que se hacían ver como si no tuvieran pecado, a examinarse a sí mismos. Sin embargo, cuando mira a aquella mujer, ¿qué le dice al final? Le dice, ve y no peques más, deja el adulterio, deja esas relaciones, deja esa fornicación, deja esa inmoralidad sexual, déjalo. ¿No llama Jesús la atención a la mujer samaritana de alguna manera al decirle, y el que tienes ahora, ese hombre no es tuyo? ¿No le está llamando la atención? ¿No nos dice la Biblia, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, porque mejor es entrar en el reino de los cielos con un solo ojo que irte al infierno con los dos? Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Entonces nosotros entendemos una cosa, que la manera como Jesús miraba a los pecadores está bien definida para mí como aquella expresión que muestra en la cruz cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entiende que en ese tiempo de ignorancia, donde están muertos en sus delitos y pecados, ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, ellos ni siquiera son conscientes de su propia maldad, a no ser que Dios por su Espíritu traiga convencimiento al pecador. Pues es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Jesús no acepta el pecado de las personas, Jesús predica contra el pecado, Jesús llama al arrepentimiento, y que Jesús se acercara a los pecadores, a diferencia de escribas y fariseos, no significa que Jesús aceptara su pecado, sino que Jesús buscaba que abandonaran su práctica pecaminosa, fueran salvos de su vana manera de vivir, fueran salvos de la ira de Dios que estaba sobre ellos por causa de su pecado, pues la Biblia dice que es el pecado lo que ha traído muerte al hombre. El salario del pecado es la muerte. Isaías dice, el pecado, vuestro pecado es lo que hace separación entre Dios y vosotros. Y Jesús ha venido a solucionar esa situación y reconciliarnos nuevamente con el Padre, pero no manteniéndonos en nuestra condición pecaminosa, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Además, usa otro argumento que me parece bastante feo y muy retorcido, que es el tema de decir, no, en la iglesia, la Biblia dice que no, Dios no hace acepción de personas. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y la iglesia no debe hacer acepción de personas entre rico y pobre, entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Pero la Biblia nos muestra dos cosas. Una, en cuanto al trato a las personas. Es decir, yo debo respetar al rico y al pobre. Yo debo respetar al creyente y al no creyente. Yo debo tratar con respeto, y eso es verdad. Yo trato con respeto al heterosexual y trato con respeto al homosexual. Yo trato con respeto al hombre y trato con respeto a la mujer. Trato con respeto al joven y trato con respeto al anciano. Trato con respeto al europeo y trato con respeto al africano, al asiático. ¿Por qué? Porque todos son hechos a imagen y semejanza de Dios, simplemente que esa imagen y semejanza de Dios desde Génesis 3 quedó distorsionada y afectada por el pecado de Adán, el pecado original, y entonces sí, pero son
hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza de Dios esté distorsionada por el pecado, pero merecen ser tratados con dignidad. Además de eso, Dios no hace acepción de personas en el sentido de que en Cristo Dios salva tanto a ricos como a pobres, Dios salva tanto a hombres como a mujeres, Dios salva tanto a judíos como a gentiles, Dios salva tanto a europeos o latinos o asiáticos o africanos. Dios no hace acepción de personas a la hora de salvar, pero hay un patrón que si realmente tenemos fe en Cristo, porque la salvación es por gracia mediante la fe en el Señor Jesús, no por obras para que nadie se gloríe en ellas, Santiago dice que esa fe, si es verdadera, si es bíblica, tiene obras. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Y a qué obras se refiere? ¿Obras de caridad? ¿Obras de dar limosna? No, se refiere a la santidad. Primera de Tesalonicenses dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Apocalipsis 19, el Señor dice que la novia de Cristo se tiene que estar ataviada de lino fino, que son las acciones justas de los santos. La Biblia habla en el libro de Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia afirma que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia afirma que el Señor quitó nuestro corazón de piedra, nos dio un corazón de carne y puso en nosotros su Santo Espíritu para que andemos en sus caminos. Y ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, la evidencia de que tenemos una verdadera fe en el Señor y que somos salvos y verdaderamente somos creyentes es una vida de santidad. ¿En qué consiste? En un crecimiento progresivo en santificación a la imagen de Cristo, en una vida de obediencia a los mandatos del Señor. Por lo tanto, yo, Juan Manuel, que era un mentiroso, una de las evidencias que el Señor ha tratado con mi vida es que ya no soy ese mentiroso. Una de las evidencias de que el Señor ha tratado con mi vida es que ya no soy aquel inmoral o fornicario o adicto a un montón de cosas. Una de las evidencias que el Señor ha tratado conmigo es que abandono la borrachera. Una de las evidencias que el Señor ha tratado conmigo es que abandono el carácter iracundo. Voy abandonando mis prácticas pecaminosas. Y si la Biblia habla de los afeminados, de los que se echan con varones, si la Biblia habla de la homosexualidad como pecado, así como yo abandoné mis pecados, y eso es una evidencia de la gracia salvadora de Dios en mi vida, el homosexual tendrá que abandonar su pecado. Y no los estamos tratando con falta de respeto, porque es el mismo, es con respeto que lo digo, pero si está mal a la luz de la palabra de Dios, está mal. No tuerzan textos bíblicos para decir que Dios tolera el pecado, que Dios acepta a las personas tal y como son. ¿Por qué no? Porque entonces tú dirás, ya, pero es diferente la homosexualidad que la mentira, porque eso está mal, pero no, eso es en la lista de pecados de Dios, en la lista de pecados que aparecen en la palabra del Señor, la homosexualidad aparece como pecado. Y no debemos entender entonces que esto, decirlo así, es faltar al respeto o ser homófobo. No es eso. Significa que así como yo tuve que dejar mis prácticas pecaminosas, el homosexual tendrá que dejar sus prácticas pecaminosas. No estoy faltándole al respeto, lo estoy tratando de la misma manera que yo fui tratado cuando conocí al Señor, solo que yo dejé unos pecados y luché con unas prácticas pecaminosas por el Espíritu de Dios, y esa persona tendrá que luchar con las suyas. Pero los que practican tales cosas no son del Señor. Aquel que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, miente. Lo dice el apóstol Juan. Aquel que dice que conoce a Dios tiene que guardar su palabra. Por lo tanto, lo que dice esa señora es falso. Esa señora no es una sierva del Señor. Esa señora es un instrumento diabólico de confusión y mentira para seguir promoviendo unas ideologías que son parte de esta agenda mundana y secular que se promueve cada vez con más fuerza, donde se están formando iglesias, entre comillas, porque no son iglesias, sino sinagogas de Satanás, con doctrinas de demonios que están llevando a aquellos a la confusión, a la mentira, al error, incluso llevando a confundir a personas que no tienen creencias muy sólidas porque todavía no conocen mucho la palabra del Señor. Así que todo lo que ha dicho esa señora es mentira. Todo lo que promueve esa señora es mentira. Y seguir a esa señora y sus enseñanzas es ir de cabeza
al infierno, porque no es lo que dice la palabra del Señor. Y en mis palabras no digo nada con odio, no digo nada con ira, no digo nada con rabia, sino por amor a las almas que se pierden, por la preocupación de que se retuerza la santa y bendita palabra del Señor. Deseo de corazón que tomen con ese celo, con esa actitud estas palabras, que no pongan en ellas un odio que no tienen y que las puedan recibir en amor, y que sea el Espíritu Santo convenciendo a cada quien de las cosas que sean necesarias. Les mandamos un fuerte abrazo desde Barcelona, deseando que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre.